los 8 métodos de ejecución más espeluznantes que la humanidad ha empleado a lo largo de la historia para llevar a cabo condenas. Aunque pueda parecer increíble, estas prácticas macabras han sido utilizadas en distintos momentos y lugares. Número 1. El toro de Falaris en la antigua Grecia. Sócrates, una de las figuras más ilustres junto a su discípulo Platón, afrontó un espantoso destino. Fue sentenciado a beber cicuta, un método de ejecución indirecto que solía ser empleado en Atenas. La capital griega tenía la costumbre de condenar a sus ciudadanos a esta horrenda muerte. Además, algunos condenados eran abandonados en la naturaleza para perecer o arrojados a abismos mortales. Incluso los esclavos a menudo eran sometidos a brutales palizas hasta la muerte. No obstante, la crueldad alcanzó su máxima expresión en el siglo VI a.C., cuando Falaris, conocido como el tirano de Acragas, empleó un dispositivo conocido como el toro de Falaris, diseñado por Perillo de Atenas. Este ingenio estaba confeccionado en bronce, y se asemejaba a un auténtico toro en tamaño. En su interior, ocultaba un terrible secreto, una puerta trasera que permitía el acceso. Bajo el dispositivo, se encendía un fuego que consumía vivas a las víctimas. El ingenioso diseño del tormentoso tormento del toro de Falaris incluía una red de tubos que amplificaban los gritos de agonía de las personas condenadas, emulando el mugido de un toro. La leyenda cuenta que el primer invitado al espantoso artilugio fue el propio inventor, Perillo. Número 2. Metal fundido en el antiguo Israel. La ley mosaica establecía 36 delitos punibles con la pena de muerte. Los individuos declarados culpables de incesto o adulterio con la hija casada de un miembro del sacerdocio enfrentaban una sentencia particularmente aterradora, la muerte por quemadura. Sin embargo, este castigo no implicaba simplemente arder en una hoguera. El castigo comenzaba con la asfixia del condenado mediante una cuerda blanda. Cuando la persona estrangulada luchaba por respirar, se le vertía plomo fundido por la garganta. Este método de ejecución provocaba quemaduras que se propagaban desde el interior hacia el exterior del cuerpo, convirtiéndolo en una experiencia de espeluznante horror. Número 3. Poena Cullei. La atroz ejecución del saco en la antigua Roma. Hoy en día, mencionar al hombre del saco generalmente evoca historias de miedo para niños. Sin embargo, hace 2000 años, en la antigua Roma, el saco estaba asociado con una brutal forma de pena capital conocida como poena cullei o la pena del saco. Este método de ejecución implicaba encerrar al culpable en un saco y coserlo mientras permanecía dentro. Previo a este macabro encierro, era común someter al condenado a golpizas y azotes. En muchas ocasiones, se introducían animales, como serpientes, gallinas, monos o perros, en el saco junto al reo, acentuando aún más la crueldad de la pena. Número 4. La horripilante muerte por desollamiento. A lo largo de la historia, la muerte por desollamiento es un método atroz que implica la extracción de la piel de la víctima. Por lo general, se lleva a cabo realizando incisiones con un cuchillo en las piernas, nalgas y torso, con el objetivo de preservar la piel lo más intacta posible. Esta práctica ha sido ampliamente utilizada a lo largo de los siglos en diversas partes del mundo, incluyendo la antigua Roma, la Inglaterra medieval y el Imperio Otomano. Un ejemplo notorio de esta crueldad se encuentra en los reyes del Imperio de Asiria, que gobernaron entre el 911 y el 609 a.C. Estos gobernantes tenían la macabra costumbre de desollar a sus enemigos, en particular a los líderes que se rebelaban. Se enorgullecían de llevar a cabo este terrible acto, y el cilindro Razam, un prisma de 10 caras del siglo VII a.C., registra la atrocidad de la siguiente manera: sus cadáveres los colgaron en estacas, los desollaron y cubrieron las murallas de la ciudad con sus pieles. Número 5. La atroz chuleta de cintura y el destino de Li Si. En la antigua China, Li Si, 280-208 a.C., desempeñó un papel fundamental en los primeros días de la China imperial. Fue un distinguido escritor, político y filósofo, pero lamentablemente cayó en desgracia ante el influyente asistente político Zhao Gao, quien ordenó su ejecución mediante un antiguo y brutal método conocido como los 5 dolores. Este método comenzaba con el corte de la nariz, seguido por la amputación de un pie, luego de una mano, y posteriormente de los órganos sexuales, pene y testículos. Finalmente, concluía con la horrenda acción de cortar el cuerpo por la mitad, a la altura de la cintura. Además de Li Si, se ordenó la ejecución de todos sus familiares hasta el tercer grado de parentesco, siguiendo la antigua práctica china del enjuiciamiento colectivo. Es importante destacar que esta forma de ejecución persistió en China hasta el siglo XVIII, dejando un sombrío legado en la historia de la pena capital en el país. Número 6. La justicia del ojo por ojo en el primer imperio babilónico. En la época del primer imperio babilónico, 1894-1595 a.C., en la región que hoy conocemos como Irak, la búsqueda del equilibrio era una obsesión.
En el centro de su sistema legal se encontraba la ley del talión, también conocida como lex talionis. Este principio establecía una igualdad en la retribución. Si le arrancabas los dientes a alguien, se te haría lo mismo. Los perjuros enfrentaban la pérdida de su lengua, y los violadores eran castrados. Sin embargo, este código no se aplicaba de manera uniforme. Si un hombre libre atacaba o mataba a un esclavo, la pena solía ser una simple multa. Esta noción de equilibrio también se trasladaba a la pena de muerte. Por ejemplo, si alguien era sorprendido robando en una casa en llamas, era condenado a muerte y lanzado de nuevo al edificio en llamas. Los ladrones, por su parte, eran ahorcados en el mismo lugar donde habían cometido su delito. La ley del ojo por ojo era fundamental en la concepción de la justicia en ese periodo de la historia. Número 7. La crueldad de la crucifixión en la antigua Roma. La antigua Roma fue un lugar implacable, y su sistema de justicia reflejaba fuertes divisiones de clase. En casos que involucraban a esclavos, el tribunal solo aceptaba pruebas obtenidas mediante tortura, incluso durante el juicio. La crucifixión era un castigo reservado principalmente para esclavos y ciudadanos romanos de segunda categoría. Este método tortuoso implicaba despojar, golpear y azotar al condenado antes de obligarlo a cargar una pesada cruz de madera hacia el lugar de su ejecución. Una vez allí, las manos y los pies del reo eran clavados en la cruz, dejándolo expuesto a cualquier soldado que pasara para infligir más daño, apuñalar o humillar al crucificado. Aunque en la actualidad nos resulta difícil concebirlo, la crucifixión boca abajo se consideraba un acto de clemencia, ya que la muerte llegaba más rápidamente. Estas ejecuciones se llevaban a cabo de la forma más pública posible, y no fue sino hasta el año 337 después de Cristo que la crucifixión fue finalmente abolida en todo el Imperio Romano. Número 8. El horror del escafismo. Tortura en la antigua Persia. El escafismo, también conocido como el método de la tortura de la artesa o de la barca, es un método de ejecución tan atroz como infame. Mitrídates V, un soldado en el primer imperio persa, Imperio Aqueménida, experimentó su iniquidad en carne propia. Durante un banquete real en estado de embriaguez, traicionó la confianza del rey Artajerjes II. Como respuesta, el rey, lleno de vergüenza y cólera, ordenó el castigo más cruel imaginable, el escafismo. Este método de ejecución era una pesadilla inimaginable, que procedía de la siguiente manera. Según el relato posterior de Plutarco, entre el 46 y 119 después de Cristo, el castigo comenzaba con la colocación del condenado en un espacio rodeado de agua y su posterior reclusión en un bote. Luego, se colocaba otro bote encima, de manera que solo quedaran al descubierto los brazos, las piernas y la cabeza del reo. A continuación, se le alimentaba a la fuerza con una mezcla de leche y miel, cubriendo su rostro, extremidades y torso. Con el tiempo, las moscas infestaban la piel expuesta al sol. A medida que el prisionero sufría de diarrea en la estrechez del bote, los parásitos comenzaban a alimentarse primero de sus excrementos y luego, de su propio cuerpo, devorándolo de adentro hacia afuera. Según los relatos, Mitrídates soportó el tormento de los botes durante 17 agonizantes días antes de finalmente encontrar la liberación en la muerte. La historia de los métodos de ejecución aquí descritos nos sumerge en un oscuro pasado, donde la crueldad y la inhumanidad eran prácticas comunes en la administración de la justicia. A medida que exploramos estas formas horribles de castigo, no podemos evitar sentir repulsión y asombro por la capacidad de la humanidad para infligir sufrimiento a sus semejantes. Sin embargo, es importante recordar que, a pesar de este sombrío legado histórico, la sociedad ha evolucionado y avanzado en términos de derechos humanos y justicia. La pena de muerte, aunque aún persiste en algunos lugares, ha disminuido en alcance y aceptación. Como señala la estadística, solo 18 países llevaron a cabo ejecuciones en 2020. Es fundamental que sigamos avanzando en la promoción de sistemas de justicia más justos y humanocas, donde se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas, sin importar su origen o situación. La exploración de estos métodos de ejecución macabros sirve como un recordatorio de lo lejos que hemos llegado en la búsqueda de un mundo más compasivo y justo, y como un llamado a seguir trabajando en esa dirección. Si te ha gustado este video y deseas que sigamos produciendo más contenido, te agradecemos por compartirlo y darle me gusta. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje, y no olvides seguir el búho para mantenerse actualizado.